¿Quién no quería ser D'Angelo? Y yo tenía, ¿qué? ¿7 años? Era muy joven, pero mi mente estaba muy abierta a lo que era. D'Angelo no era solo un cantante, tenía la voz de un ángel y el alma de un hombre que luchaba contra sus demonios. Era un movimiento, un misterio y un espejo del dolor oculto tras la perfección. Pero la fama se convirtió en su perdición y su genio se transformó en tragedia. Así es como la luz de D'Angelo se apagó para siempre. Profundicemos en cómo empezó todo. El auge de un pionero del Neo Soul. En los anales de la historia de la música, pocos artistas han logrado capturar la esencia pura de las emociones humanas, como Michael Eugene Archer, más conocido en todo el mundo como D'Angelo. Nacido el 11 de febrero de 1974 en Richmond, Virginia, D'Angelo se convertiría en una de las figuras más influyentes y enigmáticas del R&B y el soul contemporáneos. Pero detrás de su voz suave y sedosa y sus álbumes innovadores, se esconde una historia de profunda lucha, brillantez artística y, en última instancia, una trágica pérdida que definiría no solo su carrera, sino la trayectoria misma del neo soul como género. Las semillas del genio musical de D'Angelo se plantaron en el lugar más inesperado: los bancos de una iglesia pentecostal en el sur de Richmond. Su padre, Luther Archer Sr., era predicador, mientras que su abuelo materno también desempeñaba funciones religiosas, lo que creó un entorno en el que la música gospel no era solo entretenimiento, sino una forma de vida, una vocación espiritual que resonaría en cada nota que D'Angelo cantaría más tarde. El prodigioso talento del joven Michael se hizo evidente a una edad casi imposible. Cuando tenía 3 años, su hermano mayor Luther lo descubrió tocando canciones completas de Prince en el piano familiar, con melodía y líneas de bajo, sin haber recibido ninguna instrucción formal. No se trataba solo de un juego infantil o de golpear las teclas al azar. Era algo mucho más profundo, algo que los miembros de su familia describirían más tarde como nada menos que una intervención divina. A los 4 años, había aprendido por sí mismo Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire, y a los 5 ya era el pianista principal del coro de la iglesia de su padre, una responsabilidad que mantendría hasta los 12 años. Años más tarde, reflexionando sobre sus influencias y los fundamentos de la música funk, D'Angelo expresaría su profundo conocimiento del significado espiritual y cultural del género. La mejor manera en que puedo describirlo, recuerdo que George Clinton dijo algo así: el rock and roll es como el blues acelerado. Es como una versión más rápida del blues. Así que el funk es algo así. No es tan lento como el blues, así que está justo en el medio. Pero creo que todo el concepto para mí y lo que realmente significa el funk para mí es que es rock and roll negro. Cuando George dijo que hemos vuelto para reclamar las pirámides, eso es lo que representa para mí. No sé, es como si te lo estuviéramos mostrando y volviéramos a reclamar lo que es nuestro. Y esto es nuestro. El rhythm and blues, lo que tú llamas rock and roll, es nuestra música. No se trata solo, sin ánimo de ofender, de chicos blancos tocando la guitarra. Nosotros lo inventamos, en cierto modo. Y es como reclamarlo. Su padre le prohibió actuar en público durante este periodo formativo, insistiendo en que D'Angelo perfeccionara sus habilidades, en privado, lejos de la influencia corruptora de los focos. Esta decisión resultaría profética, dada la forma en que las presiones de la fama acabarían consumiendo al joven artista. Durante su adolescencia, D'Angelo pasó a tocar en los servicios pentecostales más intensos de su abuelo, donde fue testigo de lenguas, curaciones y exorcismos, experiencias que le enseñaron, en sus propias palabras, a apagarse y dejar que lo que venga, venga a través de ti. La transición de pianista de iglesia a músico secular no estuvo exenta de dificultades. Los ancianos de la iglesia le advirtieron repetidamente contra la música del diablo, lo que creó un conflicto interno que atormentaría a D'Angelo a lo largo de su carrera, la tensión entre su vocación espiritual y sus ambiciones artísticas. Sin embargo, su abuela siguió apoyándolo y animándolo a utilizar libremente sus dones, independientemente del medio a través del cual se expresaran. A medida que D'Angelo avanzaba en su adolescencia, sus horizontes musicales se ampliaron drásticamente. Su hermano Luther, 7 años mayor que él, desempeñó un papel fundamental al introducirlo en la música de Prince, reproduciendo constantemente álbumes y hablando de conciertos, lo que fomentó lo que se convertiría en una devoción de por vida por la visión artística del Purple One. El enfoque de la familia hacia la música era notablemente inclusivo. Permitían diversas experiencias auditivas, incluyendo música clásica, artistas de rock como AC/DC y leyendas del soul. Y Luther enfatizaba que la música era música, sin límites de género.
Su profundo aprecio por los pioneros musicales se hizo evidente cuando habló de sus influencias. Bueno, el primero que fue como el catalizador que me mostró el camino fue Prince, para mí. Él fue. Eso fue todo para mí. Y yo era muy joven cuando salió Dirty Mind. Para mí, eso supuso un cambio. Fue entonces cuando él plantó su bandera. Y yo tenía, ¿qué? 7 años. Era muy joven, pero mi mente estaba muy abierta a lo que era. A mediados de su adolescencia, D'Angelo ya demostraba el tipo de madurez musical que más tarde definiría su carrera profesional. Alrededor de los 16 años, formó grupos como Three of a Kind, con sus primos, y más tarde, Michael Archer and Precise, un conjunto que incluía a 8 o 9 miembros. No eran solo bandas caseras ocasionales, sino proyectos musicales serios que dominaban los concursos de talentos locales con una disciplina casi militar, organizados por su hermano Luther. El momento crucial en la carrera temprana de D'Angelo llegó en 1991, cuando solo tenía 16 o 17 años. Él y su grupo compitieron en la legendaria Noche de Aficionados del Teatro Apollo de Harlem, quedando inicialmente en cuarto lugar con una versión de Peabo Bryson, pero volviendo para ganar el primer lugar con Rub You the Right Way, de Johnny Gill, ganando $500 en premios. Esto no fue solo una victoria en un concurso de talentos, fue la validación de uno de los públicos más exigentes de la música, el notoriamente duro público del Apollo, que había hecho y deshecho innumerables carreras. Con su característico espíritu emprendedor, D'Angelo invirtió las ganancias del Apollo en una grabadora de 4 pistas y montó un estudio improvisado en la sala de música de la casa de su madre, decorada con pósters de Prince. Utilizando equipos como un sintetizador en Sonic y un sampler EPS-16 Plus, comenzó a crear los sonidos con textura y capas que más tarde se convertirían en su sello distintivo. No se trataba solo de grabaciones caseras, sino del comienzo de una revolución sonora. Al mismo tiempo, D'Angelo exploraba el hip hop a través de su participación en el grupo IDU, Intelligent, Deadly, But Unique, donde ejercía de MC, productor y compositor. Esta experiencia durante la edad de oro del hip hop amplió sus conocimientos musicales a través de sesiones de sampling que le permitieron conocer a artistas como The Meters y Band of Gypsies. La fusión de la sensibilidad del hip hop con su formación gospel y soul estaba creando algo completamente nuevo, algo que la industria musical nunca había escuchado antes. Una divertida anécdota de esta época revela cómo la música de D'Angelo ya estaba causando impresión en quienes le rodeaban, incluso de formas poco convencionales. Solía venderle marihuana a D'Angelo. ¿En serio? Sí. Premier me puso en contacto con él. Fue cuando me mudé a Nueva York, y es una historia divertida porque cuando fui a conocerlo por primera vez, Premier me dijo, ¿puedes traer un poco de marihuana? D'Angelo me dio la dirección. Era en el distrito de la moda de Manhattan, entre la 28 y la 30 y Broadway, y me dijo, cuando vayas allí, no lleves nada en la mano. ¿Nada en las manos? Sí, no sabía a qué se refería. Así que entré y él estaba literalmente como en una película. Estaba solo en un gran loft, en medio del loft, sentado en una silla con una guitarra, como si estuviera componiendo canciones. Y yo entré y todo eso. Entré, me acerqué a él. Él me dijo, ¿qué tal? Le di un saludo. Le dije, sí, soy Premier. Él dijo, ah, eso es lo que pasa. Así que me dio otro saludo. Todo lo que dije fue, eso es lo que pasa. Tuve que darle un saludo. No sé si conoces a gente así. Cada frase es un saludo. Y entonces entendí lo que Premier quería decir cuando me dijo, no lleves nada en las manos. El gran avance que lo cambiaría todo llegó cuando una demo de IDU llegó a manos de Jocelyn Cooper, de Midnight Songs LLC, lo que llevó a un contrato discográfico después de que ella lo escuchara tocar baladas en su oficina, una fascinante mezcla de hip hop, funk y soul que dejó sin palabras a los profesionales de la industria. Cooper quedó tan impresionada que visitó Richmond para conocer a su familia y obtener su permiso, ya que D'Angelo aún era menor de 1912 edad. Gary Harris, de EMI, que había estado siguiendo a D'Angelo desde que vio un video de un concurso de talentos en el que, con 8 años, interpretaba Thriller de Michael Jackson, finalmente le fichó para un contrato discográfico tras 8 meses de persecución. Con solo 18 años, D'Angelo tomó la fatídica decisión de abandonar los estudios y trasladarse a Nueva York, dejando atrás la comodidad familiar de sus raíces en Virginia para perseguir un sueño que le elevaría y, en última instancia, le destruiría. Su primer gran éxito en la industria llegó gracias a una colaboración. Coescribió Who Will Know para Black Men United,
un supergrupo formado por artistas consagrados como Usher y R. Kelly. El éxito de la canción en las listas de éxitos le proporcionó una credibilidad crucial en la industria y sentó las bases para lo que se convertiría en uno de los álbumes debut más revolucionarios de la historia del R&B. Cuando Brown Sugar salió a la venta en 1995, logró algo extraordinario: el disco de platino y más de 1,5 millones de ventas solo en Estados Unidos. Pero lo más importante es que consolidó a D'Angelo como el artífice de lo que su representante, Kedar Massenburg, denominaría Neo Soul, aunque el propio D'Angelo rechazaría más tarde esta categorización limitante. El álbum no solo tuvo éxito, sino que fue transformador, ya que mezclaba el soul tradicional con el R&B contemporáneo de una forma que resultaba a la vez nostálgica y futurista. Éxitos como Lady, que alcanzó el disco de oro, y la canción que da título al álbum, consolidaron a D'Angelo como algo más que otro cantante de R&B. Era un innovador, alguien que entendía que la música podía ser comercialmente viable y artísticamente intransigente. El éxito del álbum no fue accidental, sino el resultado de años de educación musical, formación espiritual y una comprensión innata de lo que hacía que la gran música soul fuera trascendente. A medida que llovían los elogios y la industria se fijaba en él, pocos podían predecir que este ascenso meteórico acabaría conduciendo a una trágica caída. La misma sensibilidad artística y profundidad espiritual que hacían tan atractiva la música de D'Angelo, lo harían más tarde especialmente vulnerable a los aspectos más oscuros de la fama, el éxito y la naturaleza a menudo depredadora de la industria musical. El escenario estaba preparado no solo para el triunfo artístico, sino también para una historia con moraleja sobre el precio del genio en una industria que a menudo consume a sus artistas más talentosos. La carga del genio y el peso de la fama. El año 2000 marcó tanto la cima de los logros artísticos de D'Angelo como el comienzo de sus luchas personales más profundas. Su segundo álbum, Voodoo, debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, vendiendo 320,000 copias en su primera semana y ganando finalmente el premio Grammy al mejor álbum de R&B. Pero el éxito, como D'Angelo pronto descubriría, tenía un precio que pocos artistas están dispuestos a pagar, especialmente cuando ese éxito transforma a un artista introspectivo en un símbolo sexual involuntario. El álbum en sí era una obra maestra de la maestría musical, grabado con el legendario colectivo Soulquarians en los Electric Lady Studios, antigua casa y santuario creativo de Jimi Hendrix. Grabamos todo el álbum en Electric Ladyland, la casa y el estudio de Jimi Hendrix. Y cuando fuimos allí, nos sumergimos de verdad en el ambiente de ese lugar, y Jimi, creo que los espíritus estaban allí, ayudándonos y guiándonos para hacer lo que hicimos. La conexión espiritual que D'Angelo sintió con ese espacio sagrado no era solo nostalgia romántica, sino una creencia genuina de que las fuerzas creativas que habían guiado a Hendrix ahora fluían a través de él y sus colaboradores. El enfoque de D'Angelo hacia la grabación fue revolucionario por su autenticidad y su compromiso con capturar momentos musicales genuinos. El álbum fusionaba funk, elementos psicodélicos y composiciones orientadas al groove, inspirándose en gran medida en la influencia de J. Dilla, creando un sonido que era a la vez atemporal y completamente contemporáneo. Pero fue el sencillo principal el que lo cambiaría todo, transformando a D'Angelo de un músico respetado en un fenómeno global, y en última instancia, en un hombre atrapado por su propia imagen. Untitled, How Does It Feel, no era solo una canción, era un terremoto cultural. La canción en sí era sensual, vulnerable y musicalmente sofisticada, pero fue el videoclip que la acompañaba el que lanzó a D'Angelo a una estratosfera de fama para la que no estaba en absoluto preparado. Rodado con seductores primeros planos que resaltaban su físico cincelado, el video lo convirtió en un símbolo sexual de la noche a la mañana, ganando un Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de R&B y, al mismo tiempo, iniciando su encarcelamiento artístico. La ironía fue devastadora y profundamente personal. D'Angelo era un hombre naturalmente corpulento, y la imagen musculosa y esculpida que enamoró al público no era su auténtica estética. Más tarde, una persona cercana a la industria reveló el profundo conflicto interno que esto le provocó. Luchó contra su peso. El hombre machista y esculpido que enamoró a la gente no era su estética natural. Era un tipo naturalmente corpulento. La gira que siguió a Voodoo se convirtió en una pesadilla de objetivación que perseguiría a D'Angelo durante el resto de su carrera.
El público, en lugar de centrarse en su genio musical, comenzó a gritarle que se quitara la ropa. Los fans lanzaban ropa interior al escenario, interrumpiendo las actuaciones y erosionando sistemáticamente su confianza como artista. El director de la gira, Alan Leeds, fue testigo de la devastadora transformación. Le quitó la confianza. Lo que debería haber sido una celebración de sus logros musicales se convirtió en una serie de experiencias humillantes que alteraron fundamentalmente la relación de D'Angelo con las actuaciones y la vida pública. Comenzó a retrasar los conciertos para hacer ejercicio y, finalmente, canceló al menos 3 semanas de actuaciones mientras luchaba con problemas cada vez más graves de imagen corporal. El hombre que una vez había canalizado la inspiración divina a través de la música, estaba ahora atrapado por las expectativas superficiales de un público que parecía más interesado en su apariencia que en su arte. No se puede exagerar el impacto psicológico de esta cosificación. D'Angelo, que había crecido en un entorno profundamente espiritual en el que la música era una forma de ministerio, se vio de repente reducido a un objeto sexual. La desconexión entre su yo auténtico y su imagen pública creó una disonancia cognitiva que alimentaría años de comportamiento autodestructivo y parálisis artística. A sus luchas internas se sumó un profundo dolor que lo empujaría al abuso de sustancias. Cuando murió, recuerdo todo ese día y todo lo que pasó. Recuerdo que iba a casa de mi primo. Acabábamos de salir de la iglesia y fuimos a casa de mi primo. Y, bueno, era el Día de los Inocentes. Y me dijeron que le habían disparado y yo no les creí. Pensé que era una broma. Lo vi en la televisión y, esa noche, fue cuando realmente empezó todo. Tuve sueños con él durante un par de años, hasta el punto de que pensé que tenía que ir a ver a alguien para hablar de él. ¿Por qué tengo estos sueños? ¿Qué significan? Y creo que simplemente me di cuenta de en qué se había convertido mi vida y todo eso, y aprendí sobre su vida y lo que pasó como artista. No sé. Lo tomo como una señal para prestar atención a lo que él pasó, y supongo que a los errores que cometió o lo que sea, para no cometer los mismos. Tras la conclusión de la gira en 2001, D'Angelo se retiró a su ciudad natal, Richmond, Virginia, en busca de consuelo ante la abrumadora presión de la fama. Pero en lugar de encontrar la paz, se encontró con una serie de tragedias personales que lo empujaron aún más hacia la oscuridad. La muerte de su tío, su abuela, y en particular, el suicidio de su amigo íntimo Fred Jordan, lo llevaron a caer en el consumo excesivo de alcohol y drogas. D'Angelo admitiría más tarde haber consumido cocaína durante las sesiones de grabación de su tercer álbum, explicando: «Me gustaba la cocaína porque me permitía ser un poco antisocial. Me hacía abrirme y hablar. Al principio estaba bien, pero se me fue de las manos. Lo que comenzó como un mecanismo para lidiar con la ansiedad social y el dolor se convirtió rápidamente en una adicción en toda regla, descarrilando no solo su carrera, sino toda la trayectoria de su vida. Las consecuencias legales de su espiral comenzaron a acumularse en 2005, creando una documentación pública de sus luchas privadas. Fue arrestado en Richmond por alterar el orden público, posesión de marihuana y cocaína, portar un arma oculta, conducir bajo los efectos del alcohol y conducir sin carnet. Las fotos policiales de estos arrestos, ampliamente difundidas en los medios de comunicación, mostraban a un hombre prácticamente irreconocible respecto a la figura cincelada que había adornado las portadas de las revistas apenas unos años antes. Una semana después de su detención, D'Angelo se vio involucrado en un accidente automovilístico casi mortal que lo dejó gravemente herido y que, de hecho, frustró un contrato discográfico de $3 millones con J Records. El accidente no fue solo un trauma físico, sino una llamada de atención que obligó a quienes lo rodeaban a afrontar la gravedad de su situación. Sus reflexiones filosóficas durante este período oscuro revelaron tanto su conciencia de la influencia corruptora de la industria musical como su deseo de mantener una expresión artística auténtica. Quiero decir, el legado que les estamos dejando es un poco triste. Está lleno de diamantes, Rolls Royces, Rolex y todo eso. Pero, ya sabes, no estamos hablando realmente de cosas internas que necesitamos discutir, sino de cosas que sería bueno que discutiéramos. En 2006, amigos y familiares preocupados intervinieron y lo enviaron a rehabilitación al Crossroads Center de Antigua, con un costo de $40,000. Pero la adicción, especialmente para alguien que consume sustancias para lidiar con la fama, los traumas y los problemas de identidad, rara vez se supera al primer intento. Siguieron las recaídas, y el ciclo de recuperación y recaída continuaría durante años.
Otra detención en 2007 por prostitución en Manhattan subrayó aún más sus continuas dificultades, pintando la imagen de un hombre completamente desconectado de su antiguo yo y de su vocación artística. Las múltiples estancias en rehabilitación y los continuos problemas legales contribuyeron a su reputación de persona poco fiable, lo que le dificultaba cada vez más mantener relaciones profesionales o completar proyectos discográficos. Quizás aún más devastadora que la adicción y los problemas legales fue la profunda ansiedad que comenzó a definir la relación de D'Angelo con la vida pública. Questlove, su colaborador y amigo de toda la vida, observó: "Le cuesta mucho hacer cosas sencillas como salir de su apartamento. Creo que simplemente tiene miedo de salir ahí fuera". No se trataba solo de miedo escénico o del típico aislamiento de las celebridades, sino de una ansiedad paralizante que le dificultaba cada vez más el funcionamiento social básico. La combinación de perfeccionismo, bloqueo creativo y ansiedad incapacitante creó un círculo vicioso que mantendría a D'Angelo alejado de la música durante más de una década. Rechazó la etiqueta de Neo Soul, que había ayudado a definir sus inicios profesionales, considerándola restrictiva y explicando: "Nunca he dicho que haga Neo Soul. Hago música negra". Incluso las categorías que celebraban su talento artístico empezaron a parecerle una prisión. Durante este prolongado paréntesis, la vida personal de D'Angelo siguió fragmentándose. Su relación con Angie Stone, la madre de su primer hijo, había terminado en 1999, y en 2005, los informes indicaban que otra novia anónima lo había dejado, coincidiendo con un periodo en el que gran parte de su familia también se había distanciado de su comportamiento cada vez más destructivo. El aislamiento era profundo y se perpetuaba a sí mismo. Los conocedores de la industria lo describían como muy excéntrico y recluso, poco dispuesto a trabajar a pesar de tener representación y oportunidades. La misma sensibilidad e introspección que habían hecho su música tan atractiva se había convertido en una prisión, atrapándolo en un ciclo de dudas y parálisis artística. Sin embargo, incluso durante sus periodos más oscuros, se vislumbraba el fuego artístico que aún ardía en su interior. Colaboraciones esporádicas con artistas como Common, Q-Tip y J. Dilla demostraron que sus habilidades musicales seguían intactas, aunque su capacidad para realizar un trabajo creativo, sostenido, seguía viéndose comprometida. Estas breves apariciones sirvieron tanto como esperanza para su recuperación como dolorosos recordatorios de lo que el mundo de la música estaba perdiendo debido a sus dificultades. La tragedia de este periodo no fue solo personal, sino también cultural, en un momento en el que el R&B y el soul necesitaban desesperadamente voces auténticas para contrarrestar las tendencias cada vez más comercializadas. Uno de sus intérpretes más dotados quedó marginado por la fama que le había reportado su talento. La carga del genio, combinada con una industria y una cultura mal equipadas para apoyar a los artistas sensibles, se había cobrado otra víctima: un breve regreso y un final prematuro. Tras más de una década de silencio, retiro artístico y luchas personales, el inesperado regreso de D'Angelo a la música en 2014 se sintió como una auténtica resurrección. Su sorprendente lanzamiento, Black Messiah, debutó en el número 5 de la lista Billboard 200, vendiendo 117,000 copias en su primera semana. Pero, lo que es más importante, demostró que el genio artístico que había definido su obra anterior no solo seguía intacto, sino que había evolucionado y se había profundizado tras años de lucha e introspección. La estrategia de lanzamiento del álbum fue tan poco convencional como lo era ahora el propio D'Angelo. Lanzado de forma repentina en medio de la agitación social tras acontecimientos como las protestas de Ferguson, Black Messiah cobró una relevancia urgente al abordar temas como el racismo y la violencia con una profundidad espiritual y política que reflejaba el propio viaje de D'Angelo a través de Menonessin, la oscuridad hacia alguna forma de redención. El momento no fue casual. Se trataba de un artista que siempre había entendido la música como un ministerio y que, por fin, estaba listo para volver a predicar. El álbum ganó los premios Grammy al mejor álbum de R&B y a la mejor canción de R&B por Really Love, lo que validó no solo el regreso de D'Angelo, sino su continua relevancia en un panorama musical en constante evolución. Tanto los críticos como los fans reconocieron que no se trataba simplemente de un regreso, sino de una declaración artística de alguien que había sobrevivido a su propio apocalipsis personal y había resurgido con algo profundo que decir. Durante este periodo, las actuaciones en directo de D'Angelo revelaron la vulnerabilidad y la autenticidad
que sus dificultades habían intensificado en lugar de disminuir. ¿Quieres sentirlo? Hazlo a tu manera. Y si quieres, puedes decidir. Ahora, si me tienes a mí, puedo darte todo lo que deseas, nena. Di que sientes, me sientes. Cantad conmigo, todos. La vulnerabilidad en las actuaciones en vivo de D'Angelo durante este periodo reveló a un artista que había cambiado fundamentalmente por sus experiencias, pero cuyos instintos musicales básicos seguían siendo tan poderosos como siempre. La gira posterior, incluida la gira The Second Coming Tour en 2015, mostró destellos del intérprete que D'Angelo había sido en el pasado, aunque sus amigos y colaboradores notaron que los años de lucha habían dejado su huella. Sus allegados comprendían el ritmo deliberado con el que abordaba su oficio y su carrera. Es uno de esos músicos que dice, soy músico, eso es lo que soy. Y viene de la iglesia, ya sabes. Su madre es pastora y él toca en la iglesia, ya sabes. Y es simplemente músico. Esto es lo que hago. Si saco un álbum, genial. Pero esto es simplemente lo que hace. Y no le gusta precipitarse en nada, como ya sabes. El colaborador Rafael Sadik señaló en 2024 que D'Angelo estaba en un buen momento, trabajando en nueva música, lo que sugiere que el artista había encontrado por fin cierta paz con su proceso creativo y su papel público. Durante este periodo realizó contribuciones esporádicas pero significativas, como Unshaken, para la banda sonora de Red Dead Redemption 2 en 2018, una actuación en Versus en el Apollo Theater en 2021 y I Want You Forever con Jay-Z en 2024. Sin embargo, la tendencia a cancelar actuaciones que había plagado la carrera de D'Angelo siguió manifestándose, lo que sugiere que las ansiedades subyacentes y los problemas de salud que habían frustrado sus anteriores intentos de regreso seguían sin resolverse. Las cancelaciones de conciertos por motivos médicos persistieron a lo largo de 2018 y más allá, lo que generó una creciente preocupación entre los fans y los profesionales del sector por su bienestar general. El golpe más devastador para la estabilidad emocional de D'Angelo se produjo en marzo de 2025, con la repentina muerte de Angie Stone, su antigua pareja y madre de su hijo mayor. Stone murió en un accidente de coche a los 63 años, justo un día después del cumpleaños de su hijo Michael Jr. El momento fue especialmente cruel. Lo que debería haber sido una celebración se convirtió en una tragedia inmediata que dejó a padre e hijo conmocionados. Fuentes cercanas a D'Angelo revelaron que estaba extremadamente abrumado por la muerte de Stone y tan devastado que no pudo asistir a su funeral. Para un artista cuya sensibilidad emocional siempre había sido tanto su mayor fortaleza como su vulnerabilidad más profunda, esta pérdida representó un trauma casi insoportable. Stone había sido más que una simple expareja. Había sido su musa durante la creación de Brown Sugar, una colaboradora creativa y la madre de su hijo. Incluso las leyendas de la industria musical habían reconocido la química especial que existía entre D'Angelo y Stone durante su periodo de colaboración. D'Angelo la rehizo. Sí, lo hizo. Por cierto, me encanta la versión de D'Angelo. A mí también. ¿A ti también? Oh, sí. Oh, sí. Una vez le sorprendí. Estaba haciendo un programa BET o algo así, y no sabía que yo iba a estar allí, ¿sabes? Subió al escenario, empezó a tocar Cruising, y yo salí y canté con él, ¿sabes? Vale. Sí, pero sí, D'Angelo. Sí, quiero decir, ese primer álbum de D'Angelo fue simplemente fenomenal, y sentí que era como una de las joyas de la corona de ese proyecto. El dolor por la muerte de Stone llegó en un momento en el que D'Angelo ya estaba luchando contra sus propios problemas de salud. Aunque la cronología exacta de su diagnóstico de cáncer de páncreas sigue sin estar clara, los informes indican que llevaba mucho tiempo luchando en privado contra la enfermedad, pasando meses en el hospital y las 2 últimas semanas de su vida en cuidados paliativos. En mayo de 2025, D'Angelo se vio obligado a cancelar su actuación prevista en el Roots Picnic debido a retrasos en la cirugía. Uno de los últimos indicios públicos de que su salud estaba gravemente comprometida. Para un artista que ya se había ganado una reputación por cancelar conciertos, esta cancelación adquirió un significado más siniestro en retrospectiva. El cáncer de páncreas, a menudo denominado asesino silencioso, debido a su diagnóstico tardío y su rápida progresión, se cobró la vida de D'Angelo el 14 de octubre de 2025, a la edad de 51 años. La declaración de su familia reflejaba tanto su dolor como su gratitud. Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables a su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que nos deja. El momento de la muerte de D'Angelo
solo 7 meses después del trágico accidente de Stone, creó una situación casi insoportable para su hijo, Michael Jr. Las personas cercanas a la familia expresaron una preocupación especial. La gente está realmente preocupada por Michael Jr. El momento de la muerte de D'Angelo, solo 7 meses después del trágico accidente de Stone, creó una situación casi insoportable para su hijo, Michael Jr. Las personas cercanas a la familia expresaron su especial preocupación. La gente está muy preocupada por Mike en este momento. Su madre murió un día después de su cumpleaños y ahora 6 meses después está enterrando a su padre. Los homenajes que siguieron a la muerte de D'Angelo revelaron el profundo impacto que había tenido en varias generaciones de músicos y fans. Beyoncé lo llamó el pionero del neo soul, que cambió y transformó el rhythm and blues para siempre, mientras que Jamie Foxx expresó su consternación. Dios no comete errores, pero esto duele muchísimo. Tu música y tu huella se sentirán durante generaciones. El homenaje más conmovedor vino de Miguel, quien expresó lo que muchos sentían sobre el lugar único que ocupaba D'Angelo en la historia de la música. ¿Quién no quería ser D'Angelo? ¿Sabes a qué me refiero? Es como, ¿quién de nosotros no quería ser D'Angelo? Sus elecciones, su musicalidad, su forma de componer, el sentimiento, la emoción de su música y cómo transmitía toda la grandeza que recibimos de Prince, Donny, de Funkadelic. Él tenía todo eso, además de ese je ne sais quoi. Janet Jackson, ya sabes, estoy ansioso por verla. Muchos de mis amigos están aquí, así que solo digo hola. Nunca habrá otro D'Angelo. Ni para mí ni para nadie, creo. Es único, y lo perdimos demasiado pronto. La tragedia de la historia de D'Angelo va más allá de la pérdida personal y representa un comentario más amplio sobre cómo la industria musical y la cultura de las celebridades pueden consumir a los artistas sensibles. Su trayectoria, desde pianista de iglesia formado en el gospel hasta superestrella mundial, genio solitario y víctima trágica, ilustra las vulnerabilidades particulares que afectan a aquellos cuyo arte está profundamente conectado con su núcleo espiritual y emocional. Al final, el legado de D'Angelo no solo reside en sus 3 álbumes de estudio, sino en su papel como puente entre la tradición del soul clásico y la innovación del R&B contemporáneo. A pesar de haber producido solo 3 álbumes a lo largo de una carrera de más de 2 décadas, su influencia en artistas como Beyoncé, Kendrick Lamar, Frank Ocean y muchos otros no puede ser subestimada. Rolling Stone lo clasificó entre sus mejores cantantes, reconociendo no solo sus habilidades técnicas, sino también su importancia cultural. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más.